tornan amenazantes, la tiranía se desespera. ¿Qué cosa más amenazante que un grafito? ¿Qué cosa más amenazante que una canción popular? Que una frase pegajosa de reggaetón? Que una comedia de escarnio donde queden ridiculizados todos estos imbéciles que nos gobiernan? Un chiste vulgar. Me encanta el chiste de colección. Son verdad, para los pasos músicos. Una consigna, un ingenioso insulto repetido. Qué cosa más amenazante que un corto de cine donde se pongan las verdades. Qué cosa más terrorífica que un comentarista radial que usa el ridículo para escarnecer a los políticos. ¿Saben cuántas cartas ha enviado el gobierno de Puerto Rico a Don Lucas para que se saquen los hechos? La última la envió Rasky a la FCC, porque dijo que yo iba a provocar una persecución contra los cristianos en Puerto Rico. Bueno, voy a estar ahí para que no sepan algún momento la cosa. De eso le hablo ahorita, no se preocupen. Y entonces, son cosas ante las que el poder no es indiferente. ¿Y qué me dicen de la tinta y las palabras? Las mejores revoluciones de la historia han empezado por las palabras. Napoleón Bonaparte lo decía. Una pluma es más poderosa que un cañón. Los tipos de cielo. Tal vez, después de todo, no hay mejor arma de destrucción masiva que la libertad de expresión. Y la democracia. En una revolución cultural no puedes conformarte con la mera expresión folclórica o pasiva de un producto cultural. Nosotros en este país estamos ya forrados por los festivales de ñame, los festivales de la barata, los festivales de la ñoña. Entonces los productos culturales importantes y significativos no tienen el apoyo del pueblo. Claro, en un festival de la ñoña pues va, te bebes cerveza, te emborrachas con el pan en la plaza y después te vas a tu casa y ahí se acabó la cultura del pequeño. Pero en los festivales de verdad, en las reuniones, en las vigilias, en ese tipo de cosas donde la cultura florece, donde la cultura efervesce, pues para eso no, chavo, no sé cómo es. La sola existencia de un producto cultural en una colonia implica en sí misma la lucha por su propia existencia. Si existen productos culturales, es porque existe una definición cultural. Existe la creación porque existe un motivo. No basta la mera inspiración o la mera complacencia. Esta es lógica y natural, pero no debe, en una situación de revolución, ser una instancia de conformismo. No debemos conformar con la artesanía. Tenemos que tratar la artesanía y ponerla en las paredes. Tenemos que hablarle de la artesanía al colega que está haciendo la otra artesanía en otro pueblo. Oye, ¿por qué tú la haces? Ven acá, yo te voy a enseñar por qué yo la hago. Y podemos hacer un festival entre artesanos de Orguilleros y artesanos de Sabana Grande. La palabra soporte tiene la finita de la paz. Si bien el arte existe porque sí, también el arte es un contenido, un cuestionamiento, una idea. ¿Para qué vamos a usarlos si no es en beneficio de un despertar común? ¿Cuántas veces no hemos dicho que el arte es un grito? ¿Contra quién y a favor de quién es ese grito? El quinto campo de batalla es el mundo. ¿Crees que el imperio no tiene miedo de que su colonia se convierta en un infierno en el que no pueden vacacionar? ¿Cómo crees que le cae al gringo saber que su colonia es políticamente inestable? Es cierto que somos políticamente inestables. No es la afirmación de una identidad cultural diferente, una provocación a su creída estabilidad. Sin tener que realizar acciones ilegales que comprometan la causa, la confrontación de nuestra cultura con la de ellos, la clara manifestación sencilla y diáfana de que nuestra cultura oprimida por la de ellos es oprimida por la de ellos, será una arma efectiva para provocar esa inestabilidad revolucionaria. Yo le decía a Emma cuando veníamos, oye Emma, de la misma manera que la comandante de Lebrón disparó ahí en el Congreso con los otros tres compañeros, en vez de no se puede disparar en el Congreso una pistola, porque pues las condiciones no nos lo permiten. ¿Por qué no disparamos cultura por el mundo? De la misma manera, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros tenemos el arma del mundo en nuestras casas. Una cosa que se llama internet. Donde yo, por ejemplo, tengo una base de datos de 22.000 direcciones de todas partes del mundo. Cuando pasaron los sucesos del 30 de junio, yo redacté un manifiesto, un comunicado, donde yo describí lo que pasaba. Y dije, está pasando esto en este momento.
Esta es la hora que están macaneando estudiantes, que está sucediendo todo esto que está sucediendo. Y con un botoncito cayó en 22.000 personas. Reprodujeron mi comunicado por lo menos en 40 países del mundo. Y los blogs, ni les cuento. El dramaturgo Roberto Ramos Perea denuncia un golpe de Estado constitucional en Puerto Rico. Eso salió en todos lados. Y todo el mundo se enteró ese mismo día por ese comunicado que yo mandé. Porque esos 22.000 así lo mandaron a otros niveles. Y el número se multiplicó matemáticamente. No es cuestión de hablar bien inglés para que el médico se sienta bien con nuestro portugués. Es decir, en español, lo siento, si no hablamos inglés. Expresar en cada momento que no sea posible que somos los que somos, no gracias a ellos, sino a pesar. ¿Y qué bien resulta esto para la utilización de los medios tecnológicos a la mano? Usar las mismas armas que el imperio provee. ¿O es que en medio de la guerra no vamos a quitarle su arma al enemigo? Por eso ya alguien me dijo, ay, pero ¿por qué tú usas Facebook? Eso es una herramienta americana. Esa herramienta americana tiene 8.000 personas ahora mismo que son amigos míos. Yo escribo cualquier pendeja en Facebook y me oye los 8.000. Y esos a su vez, si les gusta, se lo mandan a los miles que ellos puedan tener. ¿Cómo no estamos haciendo revolución? ¿Por qué no tener una buena lista de los medios de comunicación de todos los países del mundo? Tenerla en la computadora, en el Facebook. Y enviar continuamente mensajes a todo el mundo de lo que aquí ocurre. Porque aquí no ocurren las cosas y nadie se entera. Y si salimos en CBS o en NBC o en BBC en Londres o en cualquier sitio, es por el milagro de Emma que se siente en su computadora o de algún periodista que lo lanza por libro. Es que no sabemos que muchas de las cosas que aquí ocurren conciernen al mundo, crean opinión pública, y que el imperio y nuestra tiranía en otros foros mundiales es confrontada con ellas para su vergüenza. ¿Sabes cuántos periodistas confrontaron a Fortuna en el proceso de vergüenza del mundo? Y usted le empezó a tartamudear. Sin una simple operación matemática, 2.500 amigos de Facebook o de email y enviasen a su vez 1.000 mensajes, lo que le decía ahorita, eso se reproduce matemáticamente. Ya el poder no lo tiene quien domina el dinero, el poder lo tiene quien domina la información. Incluso el control sucumbe al poder de la información. El mundo ya no queda lejos. Periódicos y blogs de todas partes del mundo reciben y transmiten información de lo que aquí pasa en todos los idiomas. Se sorprenderían de la cantidad de idiomas que me tradujeron los comunicadores. Idiomas que yo jamás en mi vida voy a entender. Si el mundo lo saben también los que oprimen. ¿Entienden? La reciente huelga victoriosa de los compañeros universitarios ha sido nuestra controversia. La revolución se logra en la continua manifestación de la cultura. La palabra es el arma. Aprovechemos nuestra violada democracia para hacer todo el uso que podamos de ella. Que habrá quien diga que la revolución no se hace con palabras. Que habrá quien diga eso, pero estamos usando palabras para hablar. Seamos inteligentes, sensibles, apasionados. Yo soy de los que creo que la cultura puede matar a una tiranía. Porque la cultura es libertad. Yo así lo siento. Una de las historias más maravillosas que tiene la historia de la cultura del mundo occidental, cuando un dramaturgo francés llamado Dumarchot contó una obra de teatro que se llamaba Las Bodas de Fila, donde él condenaba aquella vieja tradición feudal de que el rey o el señor feudal tenía que acostarse con la mujer con la que un hombre se iba a casar la misma noche antes de que la disfrutara el marido. Los hombres de esa época empezaron a decir, pero ¿por qué el rey o el señor feudal se tiene que acostar con mi mujer antes que yo? ¿Qué clase de cosa barbárica es esa? Y marchó, que esa obra la estrenó, lo metieron preso. ¿Saben quién lo sacó de la cárcel? El mismo pueblo francés. Se metió en la Bastilla, rompieron las puertas, fueron hasta la celda donde estaba y lo sacaron libre ya. No hubo un soldado francés que se resistiera a eso. Eso fue nuestro señor Francia. Aquí todos nuestros pensadores, nuestros escritores han sido perseguidos por largo tiempo. Persecuciones injustas, terribles, arbitrarias, porque la cultura es femenina. El peligro de que venga la cultura no puede
turbados de espíritu dependen de la cultura puertorriqueña. Si nos convertimos en dínamos de cultura, en repetidores de esa cultura, en afirmadores de ella, usando la poesía, la artesanía, el cine, el teatro, nuestra literatura, nuestra música. Y cada vez que la usamos decimos, es nuestra, es la que nos define, es la que nos dice cuál es nuestro espacio en el mundo. El que esté al lado lo va a creer. El que está al lado se lo va a contar al que está al lado. Yo me pararon paradas de guagua, incluso a hablar en contra del gobierno, incluso a aumentar la mala de todo ya. Ustedes vieran a la gente diciendo, es verdad. Es verdad. Esas pequeñitas cosas hacen mucho más a veces que un discurso. Esas pequeñitas cosas todas juntas hacen mucho más que una marcha en una avenida de San Juan. Muchas veces las marchas se hacen, va muchísima gente, porque estamos todos juntos, pero después ¿qué pasa? La revolución pública tiene que ser una cosa continua, todos los días. Reafirmar la nación, reafirmar la bandera, hablar de lo que nosotros somos, leer nuestros libros, ir a nuestras películas, ir a nuestras obras de teatro, provocar la manera de hacerlas. Por ejemplo, estoy seguro que el alcalde de este pueblo es un alcalde culturalmente disponible, ¿no? Y culturalmente apoyador, pero nosotros tenemos un montón de pueblos donde tenemos unos alcaldes pro-loritas, gente que mata perros, ese tipo de cosas. ¿Por qué los centros culturales de los pueblos de Puerto Rico, los centros culturales independientes, no los que están afiliados al municipio, con muchos de ellos que son servidos en un municipio que los crea, y exigen? El caso de Guayama es muy interesante, porque Guayama tiene dos centros culturales. Tiene el centro cultural, o la oficina cultural del municipio, que hacen actividades culturales, nunca le pagan a nadie, todavía no han pagado una obra de teatro que son ahí desde abril. Entonces cogen de contar a la gente para llevar actividades culturales a las que no le dan ninguna promoción y van a colgar, mientras otro grupo, que se llama Bombayar de Guayama, hace estupendas actividades culturales y un día me invita. Ahora usted puede venir acá a presentar el libro este que usted escribió sobre la literatura negra del siglo XIX en Puerto Rico. Pero yo no voy a hacer cultural del pueblo, porque no sé más que el siglo XIX. No, profesor, eso no es la gente. No tenemos que ver con ellos. Y donde vamos a hacer la actividad, porque en todos los lugares, lo pertenece al municipio de alguna manera, el centro de los artes. No se preocupe, que eso lo resuelve. Luego a la universidad interamericana. Le dijeron allá al decano, tenemos una presentación con Roberto Ramón Pérez, el último libro. Podemos usar la universidad interamericana, ya no tiene nada que ver con el municipio. ¿Cómo no? No toca la universidad para Ramón Pérez. Metieron 400 personas en la Universidad Interamericana de Guayama. Me pararon allí y yo a hablar mis barbaridades durante una hora. Pero el mismo se va a decir por aquí. Gracias a Dios. Hay muchas maneras de hacer cultura, hay muchas maneras de exigirle a los alcaldes, de exigirle a la gente encargada de cultura, abran los espacios para la cultura, que se convoque la cultura. Miren, señores, yo no he visto más sentido de puertorriqueñidad que de la comunidad de puertorriqueños en Nueva York. Y esos están en las entrañas del pueblo. Esos son puertorriqueños, pero de gaja, como digo yo. Cuando yo voy allá, yo tengo donde dormir, yo tengo que quedarme, porque todo el mundo sabe que, mira, yo vuelvo igual. Esa afirmación cultural tiene que ser continua necesaria. Es la que yo considero que nos pusieron. Es la manera más efectiva de revolución en este